Amigas y amigos, sean bienvenidos a esto que se llama J for All, o bien Jesús es para todos. Mi nombre es Jenner y hoy quiero hablar acerca de ser como niños. A principios de esta semana, en Guatemala se celebró el Día del Niño. Según internet, el Día del Niño es una celebración dedicada a la fraternidad y a la comprensión de la infancia del mundo, destinado a actividades para la promoción del bienestar y de los derechos de los niños. La Organización de las Naciones Unidas estableció que la fecha en que se celebra este día sería el 20 de noviembre, pero realmente en países latinoamericanos se celebra en diferentes fechas. Y Guatemala no es la excepción, se celebra el 1 de octubre. Dado a que esta semana se llevó a cabo dicha celebración, fue regular ver a muchos niños que no portaban el uniforme de su colegio o de su escuela durante ese día, y en la mayoría estaba la expectativa porque les habían prometido que iban a hacer diferentes actividades. Al pensar en todo esto y darme cuenta de cuánta importancia tienen los niños, recordé que también para Jesús los niños son muy importantes y muy valiosos. Y aquí es donde tiene su origen el video del día de hoy. Primero debo confesar que soy absolutamente fan de los 4 evangelios. Lo que involucra la historia y el ministerio de Jesús, el desarrollo del crecimiento de su ministerio, realmente es algo que me apasiona. El modelo de liderazgo de Jesús es algo que para mí tiene mucha importancia y por lo tanto me apasiona. Y voy a hacer uso de lo que las escrituras dicen en el primer evangelio, que es Mateo, en su capítulo número 18, los primeros versículos. Este pasaje, para ponerlos en contexto, habla acerca de quién es el más importante en el reino de Dios. Y dice Mateo capítulo 18 a partir del versículo número 1. En ese momento, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Al leer esto me hice la pregunta: ¿qué diferencia a un niño de una persona adulta, además de su evidente crecimiento físico y su cambio de mentalidad? Pensé en qué me diferenciaba a mí, al Jenner de ahora, del 2019, al Jenner de unos 20 años atrás. Y es, desde la perspectiva correcta del término, la inocencia que un niño tiene. La inocencia que yo hace 20 años tenía. Eso no significa que soy indecente ahora. No. Me refiero a esa malicia, a ese afán de hacerle daño a alguien que en algún momento ha pasado. Y ese interés de llevarle la contraria a lo que pueda representar una autoridad. Generalmente los adultos somos de esa manera. Generalmente los adultos actuamos así. Pero si analizamos a los niños específicamente, los niños actúan de una forma muy humilde, muy inocente. Y eso es lo que marca una gran diferencia. Porque Jesús habla específicamente que necesitamos ser como niños. Que si no somos como ese niño, no podremos entrar en el reino de los cielos. Y hablando ya en términos netamente espirituales, nuestra fe radica mucho en este punto. Porque cuando tenemos una fe como un niño, vamos a confiar plenamente en todas las promesas habidas y por haber en las escrituras. Vamos a confiar de una forma ciega en cada una de las cosas que Dios da a nuestra vida. Pero cuando no somos como niños y actuamos como adultos, entonces ponemos muchos peros. Señor, no creo que tú puedas hacer este milagro. No creo que las cosas vayan por esa forma. No creo que este sea el camino correcto. Señor, quiero creerte, pero realmente no puedo creerte. Hay muchos milagros que tu falta de fe está impidiendo que se realicen, porque no tienes la fe de un niño. No tengo la fe de un niño. Si colocas a un niño en un lugar alto y le dices que se lance a tus brazos y que tú lo vas a sostener, el niño, sin pensarlo tanto, se va a lanzar. Y eso mismo es lo que Jesús pretende de nosotros. Cuando nosotros logramos confiar en Jesús de una forma ciega, como lo hace un niño, entonces vamos a lograr recibir las bendiciones y vamos a poder ver el cumplimiento de las promesas de Jesús para nuestra vida. Y en un capítulo después, en el capítulo número 19 del Evangelio de Mateo, en los versículos 13 y 14, Jesús hace alusión nuevamente a los niños. Dice textualmente: llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Si hacemos memoria, un capítulo atrás, por así decirlo, unos cuantos días antes, Jesús había enseñado que era necesario ser como niños para poder heredar el reino de los cielos. Y un capítulo después, unos cuantos días después, a los discípulos se les había olvidado por completo esa enseñanza. Se les había olvidado por completo ese principio. Y lo primero que hicieron cuando vieron a los niños fue alejarlos de Jesús. Decir: váyanse de acá, niños, están estorbando al maestro. Jesús necesitaba reforzar esa misma enseñanza y por eso se repite de una forma tan seguida.
esta enseñanza de que tenemos que ser como niños, que el reino de los cielos le pertenece a los niños y que es nuestra misión llegar a ser como niños para confiar plenamente en Jesús. Y acá es donde me vuelvo a dar cuenta de cuánta importancia tiene los niños y de cuánta importancia tiene que nosotros como adultos volvamos a creer como niños en cada una de las cosas que Jesús tiene en su palabra para nosotros. Si analizamos en la historia, en el Antiguo Testamento, hay niños que marcaron una diferencia en el entorno, en la sociedad en la cual estaban, creando una contraposición a las cosas negativas que se estaban dando en ese momento específico. Uno de los ejemplos más grandes que tenemos de un niño que demostró realmente que Dios todavía hablaba a su pueblo es el profeta Samuel. Si recordamos, el primer libro de Samuel nos narra cómo Ana era una mujer estéril y cómo promete a Dios que si tiene un hijo, ella lo va a entregar y lo va a dedicar al servicio de Dios toda la vida. Eso se da de esa manera y al cabo del tiempo ella lleva a Samuel para que Samuel forme parte de los sirvientes del templo. Samuel no empezó directamente como un profeta, empezó como un siervo. Asumo yo que le tenía que llevar las pantuflas a Elí o prepararle el desayuno, qué sé yo, qué tantas cosas más. Pero empezó sirviendo. Sin embargo, a ese pequeño siervo, a ese personaje con un corazón inocente, con un corazón lleno de fe, lleno de esperanza, lleno de gratitud por tener la oportunidad de servir en el templo, a ese fue al que Dios le habló. No fue al gran Elí, el sacerdote, el jefe de los religiosos. No fue a sus hijos, que por heredad les correspondía liderar de forma espiritual al pueblo. Fue a un niño que tenía la capacidad de creer, un niño que tenía la capacidad de escuchar porque tenía oídos no contaminados. Y ese mismo niño, años más tarde, se convirtió en el líder espiritual de toda una nación, de todo el pueblo de Israel. Niño número 2, en medio de un caos político, bajo el régimen de dos personas totalmente sanguinarias, se levanta un niño que empieza a reinar a los 8 años. El pequeño Josías empieza a liderar a una nación de forma política porque era un rey, pero la Biblia dice: y Josías hizo lo recto ante los ojos de Dios. ¿Qué era lo que diferenciaba a Josías de las personas adultas? ¿Por qué Josías sí pudo gobernar de manera correcta y por qué las personas adultas no? Porque Josías tenía una inocencia, tenía una humildad, y eso mismo hacía que su dependencia acerca de Dios fuese mayor, fuese absoluta. Josías fue un ejemplo de rey porque volvió a retomar las cosas positivas que Dios tenía planeadas para los que iban a ser gobernantes de su pueblo. Ejemplo número 3, el pequeño Isaac. Poco se habla de la actitud de Isaac al momento que su padre le iba a sacrificar. Todo el mundo habla y hace referencia a la difícil prueba que tuvo Abraham, y no estoy quitándole la magnitud, fue una prueba muy grande, pero si analizamos el ejemplo de Isaac nos damos cuenta que Isaac obedeció de una forma ciega. Él sabía que era más valioso para él obedecer a su padre que cualquier otra cosa, que salvar su vida. Yo estoy totalmente seguro que los niños del siglo XXI, si su papá les va a decir: mi hijo, te tengo que sacrificar porque el Señor me pidió que te ofrezca como una ofrenda delante de él. Puchis, ¿y por qué a mí? ¿Por qué no sacrificas a mi hermano si ese se porta mal? En el mejor de los casos. Pero Isaac no, Isaac se queda callado. Isaac obedece e Isaac dice: está bien, padre, no hay ningún problema. La Biblia no narra que haya habido un berrinche de parte de Isaac al momento de darse el sacrificio. Y es una actitud muy positiva que nosotros tenemos que aprender. Traslademos eso a nuestros días, traslademos eso a nuestra edad adulta. Amiga, amigo, yo no sé cómo haya sido tu infancia, pero sé que muy probablemente tu adolescencia, tu juventud e incluso tu vida adulta ha ido perdiendo esa inocencia, ha ido perdiendo ciertos valores, ciertas cualidades y ciertas características que de niño te hacían un ser noble, un ser obediente. Y el mensaje que quiero trasladarte el día de hoy es que Jesús quiere volver a tener esa actitud de niño dentro de ti. No porque Jesús sea una persona autoritaria que quiere moldearte a su antojo, sino porque cuando aprendemos a ser como niños, a creerle a Dios de una forma ciega, a obedecer a Dios, a saber escuchar su palabra, a poder limpiar nuestros oídos de la contaminación y enfocarnos en lo que Él quiere, a poder obedecer cada uno de sus mandamientos, entonces vamos a tener bendición, principalmente porque vamos a agradar el corazón de nuestro Padre. Cada vez que tú hagas algo, cada vez que tú tengas una oportunidad de actuar como niño y obedecer como niño, recuerda que estás contentando el corazón de tu Padre. Recuerda que estás colocando una sonrisa en el rostro de Dios, porque Él se agrada de las personas que le obedecen. Si por X o Y motivo, si por alguna circunstancia te viste afectado en tu corazón y hubo gente que se aprovechó de la inocencia que tú en algún momento
momento tenías y a raíz de eso te convertiste en una persona totalmente dura, incluso con Dios. Te invito a que hoy entregues cada una de tus cargas a Dios. Lidiar con situaciones que nos lastiman es algo muy complejo y es algo que no vamos a poder resolver solos jamás. Únicamente la presencia de Dios es lo que te va a poder dar la libertad absoluta. Recordemos que es necesario que seamos como niños para heredar el reino de Dios, pero no un niño amargado, no un niño dolido, sino un niño feliz, un niño que agradece cada una de las cosas que tiene, aunque no sea lo más lujoso del mundo, un niño que tiene plena confianza de lanzarse a los brazos de su padre, sabiendo que en todo momento Él está esperando para sostenernos y no dejarnos caer en ningún momento hacia ningún lado. Y ese es el mensaje esta semana. Espero que sea de mucha bendición para tu vida. Ya sabes, compártelo en todas tus redes sociales. Si conoces a algún niño que vive amargado hoy en cuerpo de adulto, trasládaselo y que pueda reflexionar acerca de eso. Déjanos un me gusta, suscríbete al canal. Ya sabes que subo videos todos los jueves. Activa la campanita de las notificaciones para que seas de los primeros en saber y poder ver el video. Sigue las cuentas tanto de Instagram como de Facebook. Déjanos comentarios por ahí para ver qué te parecen estos videos o de qué te gustaría que hablara. Y pues nada, esto es J4All. Yo soy Jenner y primero Dios nos vemos la próxima semana. Chao, Dios te bendiga.